Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Omar Ruiz Herrera, soy de la sección B y actualmente curso mi primer semestre en la licenciatura de Derecho en la Facultad Autónoma de Coahuila. Ya que estamos próximos al 5 de febrero, me tomo un poquito la libertad de hablar de nuestra constitución, ya que ese es el día en que se festeja nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Quiero hablar un poquito respecto a las características de la misma, desde dónde nace, por qué existen las constituciones, básicamente. Es un pequeño resumen sobre una investigación que realicé. Porque yo creo que en primera instancia, cuando a uno le dicen constitución, pues a la cabeza de perdido se le viene por qué el nombre, para qué existe, qué hace una constitución. No solamente aquí en México tiene su constitución, en otros países tienen la propia. Y como pequeño resumen, la constitución nace básicamente de la necesidad de una problemática en general, porque antes los seres humanos que se juntaban en colonias, no tenían un país independiente. Entonces la constitución nace a raíz de esta necesidad dentro de una zona territorial y demuestra en primera instancia, una constitución demuestra la independencia y demuestra el nacimiento del país, por así decirlo, ya que esta misma contiene reglas. Básicamente en la constitución se establece con las reglas de comportamiento para la sociedad, para los ciudadanos que viven dentro de ese territorio, y no solamente tiene reglas sociales, sino también se establecen reglas financieras, obviamente las reglas sociales, las financieras y las legales, por supuesto, delimitando lo que es correcto de lo que no. Obviamente en aquel entonces, en aquellos años, una de las máximas autoridades, aparte de los reyes, en este caso las monarquías y los imperios, también la iglesia en aquel entonces concientizaba a la gente. No con una constitución propia, pero sí dentro de la religión se establecen ciertas normativas religiosas, separando lo que es bueno de lo malo. Entonces, desde ese momento ya se van plasmando ciertas ideas con respecto a cómo se construye la constitución de cada uno de los países. Entonces, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos también nace precisamente de una problemática. Inicialmente inicia en el año 1808 y se origina precisamente por el derrocamiento del rey de España, Fernando VII, a manos de la invasión que tuvo Napoleón Bonaparte. En 1808, la primera constitución, llamada Constitución de Cádiz, precisamente nace de este problema, porque al estar con tanta distancia y el rey precisamente de esta monarquía, al no tener una autoridad directa sobre estos mismos recursos, sobre la administración del mismo, pues obviamente aunado a los mismos problemas que tuvo esta invasión, recrea a los representantes locales, pues ya representa un motivo por el cual independizarse o buscar cierta independencia por el largo transcurso que había, ¿verdad? No estaban directamente como países vecinos. Y nuestra primera constitución de 1808 se llama Constitución de Cádiz. Toma ese nombre porque los representantes locales son llamados precisamente al puerto de Cádiz en 1810
empiezan sus juntas central gubernamentativa del reino, ¿sí? Voy a tomar la libertad de citar ciertos datos históricos de mi investigación por si me ven un poco distraído, ya que algunos nombres que no los tengo frescos, pero como característica curiosa a remarcar dentro de esta primera constitución en 1808, la llamada Constitución de Cádiz, es una constitución que imponía la religión católica, y en esta primera constitución, debido a lo que había mencionado de la distancia, es donde se establece como forma de gobierno la monarquía limitada, separando es donde se hace la primera división de poderes, en donde ya el rey ya no tiene el absolutismo de imponer leyes y crear estos reglamentos. Ya directamente en estos años es cuando se hace esta pequeña separación entre lo que conocemos actualmente como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esta constitución queda vigente de 1810 a 1812. ¿Por qué? Porque a raíz de esta separación de poderes, que ya la palabra del rey ya no era algo absolutismo, ya no se tomaba directamente, empieza a haber dentro del territorio pues ciertas revueltas dentro de los que los encabezaba Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, ¿sí? Ya había indicios en aquellos años, y aquí es donde se separa un poquito, porque para 1812, que es casi el término de culminación de la Constitución de Cádiz, se toman en cuenta dos puntos de vista, o más bien la historia nos marca dos puntos de vista, porque en 1812 y en 1813 hay dos elementos. El primero está los elementos de nuestra Constitución, dada por el general Ignacio López Rayón en 1812, y los sentimientos de la nación, dados por el general José María Morelos. En estas fechas hay un enfrentamiento social de aceptación por estas dos propuestas, debido a que hay cierta diferencia de pensamientos en aquel entonces sobre qué principios dejar, yéndonos directamente a la relación que tiene los elementos de nuestra Constitución por Ignacio López Rayón. Realmente las dos tenían mucho en común. Ambas, a pesar de que tenían sus propias diferencias, ambas notaban un favoritismo por el hecho de que América fuera libre, que América fuera considerada libre, no fuese otro pueblo, no fuesen considerados como otro pueblo español, a diferencia de la de Cádiz, donde uno de sus principios, una de sus principales características era nombrar español tanto a los ciudadanos de ambos continentes. En estas dos propuestas ya denotaban una característica principal que se iba a quedar con el resto a lo largo de los años, que era una América independiente, que ya fueran considerados ciudadanos americanos en aquel entonces, y empieza a ser por fin van estas fechas, 1812 es cuando empiezan con la prohibición de la esclavitud,
y la tortura. Una de las principales diferencias del punto de vista de Ignacio López Rayón y el general José María Morelos era la división de poderes. En los elementos de nuestra Constitución, el general Ignacio López Rayón consideraba todavía como dentro de la división de poderes al rey. Y para el general, en Sentimientos de nuestra Nación, propuesta dada por el general José María Morelos en 1813, aparte de una de las principales, que ya era básicamente no tomar en cuenta al rey, sino su característica principal era todos somos iguales ante la ley, ya no denotaba este favoritismo, o bueno, esta idea conservadora de seguir bajo el yugo del mismo rey. Ya ambas tenían también, más bien en aquel entonces, la soberanía era directamente para el pueblo, se depositaba directamente a los representantes del pueblo y se hacía esta división de poderes sin considerar al rey. También otra de las cosas que se venían como característica era la protección al derecho de la propiedad. En 1813 se establece como más favoritismo de la gente a la dada por Morelos en 1813. Ahora, como la propuesta de López Rayón era reconocer como monarca todavía el poder al español, pues obviamente no fue bien recibida. Y a los pocos meses, debido a estos problemas y esta campaña militar que sostenía el ejército insurgente, el Congreso muda su sede a Apatzingán, y en 1814 es donde toman como referencia, obviamente la más popular en este caso, toman como punto de inspiración, Sentimientos de la Nación por parte de José María, y es donde se toma en cuenta para la Constitución de Apatzingán en 1814. Características a denotar de esta Constitución, aparte de que ya tenía cierta inspiración de lo que ya venía diciendo el general José María Morelos, o lo vivido por su parte, es que ahora la religión, la que imponía como única, la católica, ahora era la religión católica, apostólica y romana, era la única. Decretaba también el principio de soberanía. En estas fechas es donde empieza a tomar fuerza el principio de soberanía, y los ciudadanos americanos, o los que reconocían como ciudadanos americanos, eran aquellos que directamente ya habían nacido aquí, ya hacen esa separación, esta distinción del ciudadano americano, ya mismo que venía cuestionando desde las pasadas propuestas. Aquí también, punto importante de aclarar dentro de estos años de 1814 a 1821, es que ya se empezaba a demarcar el país por provincias. Al mismo tiempo, el poder ejecutivo recaía al supremo gobierno, el poder legislativo se integraba por el Supremo Congreso y las juntas electorales de los representantes de estas provincias, y el poder judicial recaía en el Supremo Tribunal de Justicia. Esta Constitución queda vigente hasta 1821, en donde empieza, de aquí empieza el primer imperio mexicano. Ahora, ¿de dónde nace el primer imperio mexicano?
En 1821, salvo que algunos insurgentes no estaban muy de acuerdo por la constitución de Apatzingán y seguían en disputa, seguían estas guerras, se crea bajo la influencia de ciertos militares del ejército español, se crea la influencia para crear o dar poder a una persona para que ésta iniciara un imperio y fuese administrado como por parte del gobierno español, bueno, del imperio español más bien. En 1821 estos militares apoyan a Agustín Iturbide y es como se forma el primer imperio mexicano de 1821 a 1823. ¿Por qué dura tan poco? Bueno, dura tan poco porque dentro de estas fechas no se tiene escrita una constitución, no hay indicios de algún registro de una constitución, lo cual crea bastante fricción entre la opinión de los mismos pobladores, de los mismos representantes de estas provincias que ya se habían creado, y al mismo tiempo una de las propuestas de Agustín Iturbide es desmantelar básicamente el Congreso Constituyente. Al desmantelar este Congreso Constituyente y empezar a él a tomar otra vez el poder como un monarca, como una monarquía, otra vez otro imperio, precisamente se le juntan los problemas y al disolver esta división de poderes es lo que hace que entren otra vez en guerra y terminan con el derrocamiento de Agustín de Iturbide y inicia la Constitución de 1824. En esta Constitución, que surge de 1824 a 1836 y luego después se vuelve a poner en práctica o lo vuelven a promulgar en 1847 a 1853. Ahorita explico por qué, el salto de los años, pero realmente la Constitución de 1824 ya empieza a formar un poquito más de forma. Esta Constitución toma cierta inspiración de la Constitución de los Estados Unidos de América y ya es emitida por el segundo Congreso Constituyente. Después de la desintegración por parte de Agustín Iturbide, se vuelve y del derrocamiento del mismo, se hace otro Congreso Constituyente y es el que dictamina hace la propuesta para poder promulgar esta Constitución de 1824. ¿Qué características tenía o qué principios constituyentes tenía? Aquí ya empieza, a partir de 1824, a formarse la nación mexicana. La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español. En esta Constitución es donde empiezan los principios y donde se cambia ya directamente el nombre de provincia a ser llamados por estados. Otra cosa, se constituye una forma de gobierno república representativa popular federal. Es decir, ya directamente empieza a constituirse esta forma de gobierno para dar paso a la democracia, debido a que, ¿por qué representativa popular? Porque pues básicamente era conforme el apoyo popular de los mismos ciudadanos, se iba a empezar a elegir o se quedaban estas características actuales de elegir ya un presidente bajo un voto popular. Mantenía, eso sí, los principios de la intolerancia religiosa y ahora sí ya se hacía, o más bien ya se empezaba a ver lo que viene siendo
la división de poderes como actualmente los conocemos, el ejecutivo dado por un presidente y vicepresidente en aquel entonces, el legislativo por el Congreso General bicameral, las dos cámaras, y el judicial por la Suprema Corte de Justicia. Luego, esta queda vigente de 1824 a 1836. Ahora, ¿qué sucede en 1836? En 1836 hay una lucha entre federalistas y centralistas, es decir, anteriormente, bueno, más bien en aquellos años, la administración central se dividía, se tomaba las decisiones dentro del centro del país y luego se dividían hacia las demás federaciones. Y el problema ocasionado de esta administración era que no se tomaba en cuenta la opinión de los demás lejanos, entonces de las entidades federativas lejanas, y tanto las del norte como las del sur. Entonces esto ocasionaba o empezó a ocasionar un gran problema en aquellas fechas, la cual derivó a una crisis económica muy grande y al mismo tiempo con amenazas de intervención de monarquías externas para intentar resolver el problema. Entonces, en 1836 se origina la presidencia de Antonio López de Santana, mismo que cuando toma como parte de su presidencia, cuando toma la presidencia a cargo de Antonio López de Santana, en 1836 surgen las 7 leyes orgánicas. Estas 7 leyes orgánicas, propuestas por en aquel entonces el presidente Antonio López de Santana, el objetivo de ellas era lidiar precisamente con este problema, el problema en donde no se tomaba en cuenta en las demás partes del país. Y estas 7 leyes orgánicas surgen para reformar la Constitución de 1824. Dentro de sus características principales o características a tomar en cuenta era, por ejemplo, la nacionalidad mexicana ya era tomada en cuenta por el lugar de nacimiento, por si tus padres ya eran consanguíneos, ya eran mexicanos, ya eran considerados mexicanos, y si radicabas dentro del país ya tenías tu nacionalidad mexicana, ya eras considerado como mexicano. También otra de las características era que nadie podía ser privado de su libertad ni de sus bienes, a salvo que fuese por alguna orden de alguna autoridad competente. La detención no mayor a 3 días, en aquel entonces eran 3 días, ahorita los conocemos como 48 horas. Y ya empezaba a dar los derechos y obligaciones que actualmente conocemos, de contribuir con el gasto público. El presidente de aquel entonces, esta reforma se hace. El presidente de aquel entonces tenía que durar inicialmente 4 años y podía reelegirse una segunda vez, es decir, su poder dentro de la nación duraba un máximo de 8 años y tenía que tener un mínimo de 40 años, haber sido militar y tener un ingreso mensual de 4,000 pesos, un ingreso de 4,000 pesos anuales. En aquel entonces se dice que en aquel entonces al presidente no se le pagaba. Precisamente por eso toma este punto importante de que el presidente ya tenía que estar generando 4,000 pesos anuales. Y se sustituye los estados por departamentos. Tengo entendido que el último departamento fue el del Distrito Federal. De ahí en más, creo que actualmente ya no contamos con ningún departamento, pero en aquel entonces los estados ya cambiaban su nombre por departamentos.
en otro mandato de el gobierno de Antonio Santana, sale la propuesta de las bases orgánicas en 1843. Estas mismas son emitidas por el gobierno de Antonio López de Santana, y en esta, aparte de que ya se mantenían las mismas bases para la nacionalidad mexicana, es una extensión básicamente de las propuestas en 1836. Y aquí lo más cambiante en aquel entonces es que en lugar de que el presidente dure 4 años, ya ahora empieza a reformarse por un periodo, en lugar de 4 años, que el presidente dure en el poder 5 años, y se le empiezan a conceder mayores facultades al presidente. De aquí es donde se dan los indicios, donde se empieza a hablar sobre los indicios de una dictadura. Y también otro de los puntos importantes dentro de estas reformas de bases orgánicas de 1843 es que los gobernadores de los departamentos ya son electos por el mismo presidente. Por eso se habla en este punto de la historia de que empieza a haber indicios de dictadura debido al intentar centralizar el poder, al intentar darle más poder al presidente y que él mismo eligiera a los representantes. Ya daba indicios de favoritismo hacia la gente que lo estaba apoyando, y indicios de que esto se convertiría en una dictadura. Ahora, debido a esta problemática, en 1847, con el triunfo de la facción republicana de aquel entonces, y con los mismos miedos antes mencionados, de que ya se veía directamente ciertas dictaduras o cierto indicio de una dictadura, esta facción deroga las anteriores propuestas y vuelve a dar vigor a la Constitución de 1824. Por eso se toma este otro periodo que viene siendo de 1847 a 1856, en donde se restablece la Constitución de 1824, y se empieza a reformar la misma Constitución, aparte de las cosas que ya traía en aquel entonces. Empieza a haber otros, o entra con otros principios. Un dato importante aquí, en este año se deroga lo que es la vicepresidencia, que en aquel entonces existía. Empieza a verse la adquisición de la ciudadanía mexicana a partir de los 20 años, no como actualmente está, que es a partir de los 18 años. Y ahí ya empieza a haber cambios drásticos en la forma de gobierno centralista y federalista. Ya empieza a verse un pequeño cambio en la cuestión de que los demás federaciones ya fuesen más tomadas en cuenta, ya no solamente fuese algo central, algo centralista, la forma de gobierno de aquel entonces. Y en 1847 a 1853 queda vigente esta constitución, porque finaliza el periodo con el restablecimiento, o el retorno más bien, de Antonio López de Santana al poder. Entre 1853 a 1855 es donde entra la llamada dictadura santanista, que es la que le conocen, y en estos años vuelve a desaparecer ya la Constitución de 1824. Ahora, hay un periodo en 1857, hay una Constitución en 1857, y esta básicamente se origina
por el levantamiento de armas iniciado en Ayutla, ejercida por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Y a finales de 1856 instauran otra vez el Congreso Constituyente, el cual promulga una nueva Carta Constitucional. Esta se caracteriza de ciertas de las características promulgadas en esta Constitución. Empieza ya directamente la libertad de expresión. La ciudadanía mexicana se cambia. Si estabas casado ya a los 18 años, si eras soltero hasta los 21, muy similar a la de Estados Unidos. Hablando meramente de los años hasta los 21 años. Prohibía la esclavitud. Y ya empezaba a dar la libertad de enseñanza, trabajo y manifestación de ideas, tanto de escribir como de publicar. La división de poderes permanecía: el ejecutivo al presidente, el legislativo al Congreso General y sus dos cámaras, y el poder judicial a la Corte Suprema y los tribunales de distrito y circuitos. Ya se empezaba a dar más responsabilidades a los servidores públicos, y el presidente electo podía ser electo a partir de los 35 años con una duración de 4 años. Regresando un poquito a lo establecido dentro de o inspiración dentro de la ya en aquel entonces inexistente Constitución de 1824. El problema de esta Constitución volvió a originar problemas entre los grupos liberales y conservadores, lo cual dio inicio a una nueva guerra conocida como la Guerra de Reforma, en 1858 a 1861. Aquí es donde empieza el proyecto republicano, a raíz de estas disputas generadas en la Guerra de Reforma. Para 1862-1867 es cuando ya se empieza a consolidar lo que viene siendo ya Benito Juárez. Conforme a estas disputas, en esta parte es cuando ya entra Benito Juárez dentro de la historia. Ya empieza a salir el nombre de Benito Juárez. Pero el problema es que su gobierno no fue de manera inmediata. Su inmersión al poder o su paso a la presidencia mexicana no fue de manera inmediata. Por lo que en 1864, dentro de este periodo desde 62 al 67, en 1864 a 1867 existe un periodo del Segundo Imperio Mexicano. Debido a que seguían las disputas de la gente en este transcurso del 64 al 67, había dos gobiernos dentro de México. Existían dos gobiernos, uno dado por Benito Juárez y otro dado por la invasión española. Muy similar a la instauración del primer imperio mexicano. Este segundo imperio mexicano nace por algunos grupos conservadores y liberales que apoyaban el proyecto de Napoleón III, y entonces es cuando se crea esta gobernatura doble dentro de la Ciudad de México, por así decirlo, la Ciudad de México del país. Y dentro de este periodo no hay una constitución como tal, debido a que existían dos partes gobernando México. Existe unas pequeñas propuestas dadas por en aquel entonces las que habían instalado el Segundo Imperio Mexicano, pero no se toman tanto en cuenta debido a que estas solamente eran dadas o solamente fueron promulgadas
impuestas a los territorios que militarmente eran controlados. Entonces no se toma tanto en cuenta estas, aunque sí fueron escritas, no se incorporaron como leyes de reforma debido a que pues, nada más eran impuestas sobre los territorios que eran controlados militarmente. Y este segundo imperio mexicano, que tiene una duración de 1864 a 1867, concluye con el fusilamiento de Maximiliano y restaurando el gobierno de Juárez, ya con restituyendo la Constitución de 1857, de misma que quedó vigente. Lamentablemente, después de la muerte de Juárez en 1872 y con la elección a la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, en este lapso él promulga dos reformas, la cual es la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución y restablece el Senado para garantizar un mejor equilibrio entre los poderes. Pero al volverse a reelegir, lo que ocasiona es que haya otra guerra civil en México, y esta misma fue encabezada por Porfirio Díaz. La gente que lo estaba apoyando en su momento fue apoyado porque él venía con la consigna de no reelección, precisamente por los miedos que ya sabía o ya traían arraigando de Santana. Y aquí es donde ya empieza a ver, a pesar de que venía con la consigna de no reelección, aquí es donde curiosamente, el periodo de gobierno de Porfirio Díaz de 1800 dura más de 3 décadas, de 1876 a 1910. Y dentro de la promulgación o propuestas que él dio hacia la Constitución, de reformar la Constitución, fue directamente a 6 años. El gobierno ya duraba de 5 a 6 años, cambia ya directamente a como lo conocemos. Actualmente el periodo presidencial ya dura 6 años en lugar de los 5 que venían de la propuesta de Santana. Y empezó a reformar la Constitución de 1857 varias veces. Entre ellas también promulgó ciertos capítulos de orden público, político y económico. Ahora, su mandato en estas fechas no fue directamente, sus años en el gobierno no estuvieron dados directamente a él, pero sí se dice que los aspirantes a la presidencia obedecían al mismo. Entonces, aquí cabe destacar un pensamiento personal directamente. Ya no es tanto directamente lo que está dentro de investigación, pero sí surge ciertas dudas, porque a pesar de que se ve mal el hecho de que otra vez se está instaurando un periodo en el que una persona está tomando todo el poder, si nos ponemos a analizar un poquito, el periodo de Benito Juárez, que es el que nosotros reconocemos, no está tan... ¿cómo decirlo? Conocemos y tenemos un énfasis muchísimo mejor del punto de vista de Benito Juárez al que fue instaurando el gobierno de Porfirio Díaz, porque también en estas fechas de 1876 a 1911 es cuando empieza a haber un poquito más de reforma hacia los derechos de los trabajadores. Punto importante a mencionar en este periodo es precisamente eso. Empieza a haber una pequeña promulgación a los derechos
laborales, que de hecho ya lo vamos a ver al final, más adelante, empiezan a ver apenas las propuestas. Obviamente no estaban promulgadas, pero sí empieza a haber ciertas reformas o cierto interés en estas reformas. Y al mismo tiempo el punto que quería llegar es que Porfirio Díaz recibe un México ya desgastado de la guerra, ya de sus guerras civiles. Un México que, bueno, es de valorar. Con esto no quiero desmeritar lo que el esfuerzo y el trabajo que tuvo en el poder, en este caso Benito Juárez. Pero Benito Juárez realmente no pudo gobernar al 100% México debido a las disputas que tenía en la confrontación de la invasión. Benito Juárez, su liderazgo en presidencia fue en medio de una guerra y fue cortado, no fue directamente, a pesar de él de darnos la libertad que conocemos, que fue uno de los pioneros en este sentido, uno de los varios pioneros que nos da esta soberanía como país. También en parte jugándole, o bueno, desde mi punto de vista, viendo directamente, Porfirio Díaz recibe un México ya bastante desgastado, bastante destrozado, después de muchas guerras civiles, y es la ambición y la visión de él de aquellos años de instaurar un México, de ponerlo ya directamente, eliminando esas disputas, digo, dentro de lo que fue su gobierno. Pero bueno, solamente quería enmarcar ese pensamiento. Esto ya no es directamente de investigación, es un pensamiento que me surgió mientras seguía investigando, que curiosamente, a pesar de durar 30 años y ser a lo mejor mal visto para ciertas personas, porque mucho retribuimos en que pues estamos como estamos por los líderes que hemos tenido, uno no se ha puesto a pensar que algunos a Porfirio Díaz lo ven como el malo de la historia. Pero al mismo tiempo también hay que reconocerle que él recibió un México ya desgastado por la guerra. Lo menciono muchas veces porque me llamaba mucho la atención eso. Pero bueno, el gobierno de Porfirio Díaz termina, ya que en 1810 fue donde se enmarca la caída del régimen frente al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero. Pero al inicio de la guerra civil renuncia a Díaz, y la resolución de todos estos confrontamientos termina en 1817 con base a la misma Constitución de 1857. Se vuelve a tomar en cuenta lo antes ya mencionado, y en 1817 es donde nace nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos. Esta ya directamente el 5 de febrero de 1917, considerada la primera constitución social del mundo. ¿Por qué? Porque ya tenía sus garantías laborales y agrarias. Es decir, en este lapso de la historia es la primera que empieza a constituir ya las bases laborales, la defensa contra los trabajadores. Y para acabar, esta constitución de 1917, ciertas características que hay que mencionar. En esta se ratifica el sistema de elecciones
directo y se decreta el municipio libre. Se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Como punto final para aclarar sobre nuestra constitución consta de 136 artículos, entre los cuales se encuentran derechos y obligaciones de apartados relacionados con lo penal, con lo civil, con lo laboral, con lo agrario antes mencionado. También establece la estructura financiera del país y esta constitución está separada en 9 títulos, los cuales van desde los derechos humanos, dentro de los primeros dentro de los primeros títulos. También se dictamina sobre la soberanía nacional y está constituido por una parte dogmática y otra parte orgánica, la cual, pues, la parte dogmática es donde se establecen estos fundamentos, básicamente, a resumidas cuentas, y la parte orgánica donde describe los órganos superiores del Estado, básicamente, y es donde describe las funciones, requisitos y formas de elección de los funcionarios de gobierno. Por mi parte, ya sería todo. Sería un breve y pequeño resumen. Podría retomar muy a detalle sobre qué habla cada capítulo, cómo están constituidos estos títulos, pero no me quiero alargar tanto, aunque ya me alargué bastante con mi explicación de Porfirio Díaz. O bueno, cierto pensamiento. Por lo que si me acompañaste en el video hasta este punto, por aquí estaré dejando las fuentes de mi investigación. Es un pequeño y breve resumen lo que estuve hablando el día de hoy sobre mi investigación. Hay muchas cosas que seguramente se me han de haber pasado mencionar, o que mencioné de más y no iban exactamente en esos años. Pero quería aprovechar mi investigación para tocar este resumen. Y si te llegó a gustar mi explicación, si te llegó a servir, pues te agradezco bastante. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. Y creo que ya debió de aparecer todas las fuentes, o si no han aparecido, pues aquí rellenamos un poquito con saludos. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por seguirme hasta este punto del video, que aún no sé cuánto voy a durar, pero seguramente mucho. Y nada, muchísimas gracias, hasta luego.